Hola a todos, vamos a comenzar el día de hoy con el tema 5, que son aplicaciones de la derivada. Ya pasamos por un proceso de formación en cuanto al cálculo diferencial, recordando en este caso el tema 1, que son los números reales, el tema 2 con las funciones, el tema 3 con los límites y continuidad, el tema 4 con el tema de la derivada, y ahorita el tema 5 para culminarlo, digamos este curso, vamos a ver aplicaciones de la derivada. Veremos algunas de ellas, porque bueno, cada vez se encuentran más aplicaciones que puede tener. Entonces, para ello, el día de hoy, en esta clase, vamos a observar la ecuación de la recta tangente. ¿Y qué es la ecuación de la recta tangente? ¿O cuál es la recta tangente? Bueno, la recta tangente es, teniendo una función determinada, aquí tenemos esta en rojo, que es la función, y un punto determinado, en ese punto, ¿cuál es la tangente a la función? ¿Sí? Y bueno, pues ese punto puede ser A o puede ser X sub 0. Y para ello, bueno, hay que hacer ciertos elementos. Para encontrar el punto, pues si nos dan A o X sub 0, calculando f de A o f de X sub 0, obtenemos obviamente ese punto a donde queremos obtener la recta tangente. La ecuación de la recta que pasa por un punto A, B, y dependiente M, si ustedes recuerdan por ahí en sus clases de trigonometría, en cursos pasados, nos decía que Y menos B es igual a la pendiente por X menos A. Esto, nos daría en trigonometría la ecuación de la pendiente, perdón, de la tangente a la curva. Sin embargo, como vamos a trabajar con derivadas y con la función específicamente, vamos a hacer que el valor de X del punto, X sub 0, es igual a y también es igual a B. Si yo quiero en este caso tomarlo como A o B, ese sería X sub 0. O sería en este caso el valor X. No se pone X porque ya tenemos una X, nos confundiríamos. Entonces X sub 0, que sería el valor inicial. La pendiente de la tangente, M de t, o pendiente de la tangente, es igual a f' de X sub 0. Es decir, la derivada de la función en el punto X sub 0 me daría específicamente la pendiente. Y la ecuación de la recta tangente, ya transformándola a, digamos, a términos para poderlo utilizar con la derivada, la tangente sería algo parecido a y menos f de X sub 0, que es igual a f' de X sub 0 por X menos X sub 0. Esto sería para obtener la tangente, ¿sí? La ecuación o la recta tangente. Ahora, la ecuación de la recta que pasa por un punto P, X, X sub 0 y dependiente M, y igual a menos f de X sub 0 menos M por X menos X sub 0, bueno, pues nosotros vemos que los puntos pueden ser en cualquier punto, debemos de obtener, digamos que la recta tangente, pero también la recta normal. ¿Y qué es la recta normal? Bueno, en matemáticas van a encontrar que la recta normal siempre va a ser, digamos, perpendicular a la recta tangente. A eso se refiere una recta normal y no va a ser el único curso donde lo van a ver. Más adelante se van a dar cuenta que mencionan nuevamente la normal, por ejemplo. Entonces, la recta normal es específicamente perpendicular a la tangente, tal como lo vemos en este punto y como lo vemos en este punto. En este punto, la tangente es esta horizontal, es tangente a el punto en la función que está aquí, y la normal es perpendicular, obviamente, a la tangente. ¿Sale? Entonces, como la tangente y la normal son perpendiculares y sus pendientes son inversas y cambiadas de signo, entonces la pendiente de la tangente, que ya conocíamos, que es f' de X sub 0, la ecuación de la recta tangente, que también ya les di a conocer, que es y menos f de X sub 0 igual a f' de X sub 0 por X menos X sub 0. Entonces tendremos la pendiente de la normal, es decir, la pendiente de la recta normal, m subíndice n,
sería igual a menos 1 sobre f' de p o f' de x sub 0. Así, la ecuación de la normal o de la recta normal nos quedaría y menos f de x sub 0 igual a menos 1 entre f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Lo único que cambia con respecto a la recta tangente es específicamente esto que ustedes ven aquí. Se los voy a marcar para que lo observen. Lo único que cambia, si ustedes observan, es este elemento. En lugar de f' de x sub 0, se cambia por la inversa, 1 menos f' de x sub 0. La inversa y además en negativo, para obtener precisamente la ecuación de la recta normal. ¿Sale? ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Pero bueno, para no entrar en más detalles, vamos a hacer un ejercicio para que lo puedan ustedes comprender un poquito mejor. Y bueno, tenemos aquí la recta tangente y normal en un punto. Nos pide obtener la recta tangente en la función f de x igual a x cuadrada menos 3x más 1 en el punto para x igual a menos 2. Entonces, si me piden el punto para x igual a menos 2, sabemos que x sub 0 x sub índice 0 es igual a menos 2. Ese es el punto que nos da x sub 0. Entonces, debemos de obtener f de x sub 0. Y f de x sub 0, voy a poner por aquí, f de x sub 0 sería igual a f de menos 2. Y f menos 2 sería sustituir este menos 2 en f de x, que sería igual, tenemos x cuadrado, entonces sería menos 2 elevado al cuadrado, menos 3 en lugar de x, menos 2, 3 por menos 2, más 1. Y esto, bueno, nos haría igual menos 2 al cuadrado, que son 4, menos por menos nos va a dar más, y 3 por 2 son 6, más 1. Y esto nos sale igual a 11. ¿Correcto? Ahora, tenemos que obtener, de acuerdo a la fórmula, si recordamos la fórmula de la tangente, sabemos que, voy a ponerla por aquí, la recta tangente era igual a y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 o la derivada de f de x sub 0 aplicándola para el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0, x sub índice 0. Esa es la recta de la pendiente. Entonces ya tenemos f de x sub 0, es decir, f de menos 2, falta obtener f' de x sub 0. Y para ello, pues primero tenemos que calcular f' de x. Y f' de x, si derivamos x cuadrada menos 3x más 1, nos quedaría 2x menos 3. Y f' de x sub 0, es decir, f' de menos 2, nos quedaría igual a 2 por menos 2 menos 3. 2 por menos 2 son menos 4, menos 3 son menos 7. Y eso es lo que obtenemos como f' de x sub 0. ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues hacer los cálculos tanto para la recta tangente como para la recta normal. Entonces vamos a ver, voy a hacer el cálculo acá, recta tangente. Aquí tengo la fórmula, y menos f de x sub 0. Entonces pongo y menos f de x sub 0, nos dio 11, y menos 11, igual a f' de x sub 0, que en este caso nos dio menos 7, que va a multiplicar a x menos x sub 0, que es menos 2. Observen que este menos forma parte de la fórmula, mientras que este menos es parte del valor para el punto x igual a menos 2.
Entonces no confundamos porque por ahí podemos tener un valor erróneo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que y menos 11 es igual, menos 7 por x son menos 7x, menos por menos nos va a dar más, va a ser más 2, menos 7 por 2 nos va a dar en este 14. Negativo porque tenemos el menos 7, menos 14. Y entonces tenemos que es y menos 11. Vamos a pasar el menos 11 de una vez. Y es igual a menos 7x menos 14 más 11. Y entonces tenemos que y es igual a menos 7x menos 3. Esta es ya nuestra ecuación de la recta. ¿Sale? Menos 7x menos 3. Ahora, nuestra recta normal la que es perpendicular a la recta tangente, su fórmula dada por y menos f de x sub 0 igual a menos 1 sobre f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Sustituyendo, bueno, tenemos y menos 11 igual a menos 1 entre f' de x sub 0 que nos dio menos 7 por x menos 2. Bien, este menos 7, bueno, este menos entre menos para empezar, pues nos va a dar más. Va a ser positivo un séptimo. Este 7 está dividiendo de este lado, voy a pasarlo multiplicando, porque está en producto con este binomio también. Entonces tenemos y menos 11 por 7 igual a el 1, lo puedo dejar, no pasa nada, que va a multiplicar a x más 2. ¿Vale? Entonces y menos 11 multiplicado por 7 tendríamos 7y menos 77 igual a x más 2. Pasamos este menos 77 de este lado y bueno, voy a ponerlo por aquí. Tengo 7y igual a x más 2 más 77. Y el 7 que está dividiendo, perdón, multiplicando va a pasar dividiendo, de tal forma que nos va a quedar igual a y igual a x más 79 sobre 79 y esto sobre 7. ¿Vale? Y esa es nuestra ecuación de la recta normal. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación de la recta tangente y esta es la ecuación de la recta normal. ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues hay que graficarlos. Y una vez graficados, bueno, podremos observar si es o no es nuestra recta. Por aquí tengo precisamente ya preparado la función. Bueno, la función para este caso era x cuadrada menos 3x más 1, que nos sale algo parecido a esto. ¿Sí? Si ustedes lo ven, pues es la parábola y es lo que obtenemos. La derivada, bueno, se las voy a mostrar, pero no tiene tanto caso porque no nos representa nada para este ejemplo. Nos representa ya aplicando, obviamente, que la fórmula de la recta tangente nos sale este. Bueno, el punto, ese sí es importante. El punto donde se va a graficar es en menos 2,11 porque es precisamente el punto en menos 2 y cuando choca con f de x es en menos 11. Entonces, menos 2,11
es el punto a donde se debe trazar la recta tangente y la recta normal. Nuestra recta tangente, aplicando las fórmulas correspondientes, voy a extenderlo para acá, y menos f de x, que f de x es menos 2, f de x sub 0 es menos 2, igual a la derivada de la función en menos 2 por x más 2, bueno, pues nos sale específicamente esta que está en rojo, que es la recta tangente, y observamos que efectivamente pasa, digamos que tangente a ese punto. Y la recta normal, que es y menos f de x sub 0, que es menos 2, por la derivada de la función. Bueno, aquí lo podemos pasar hacia abajo. Lo puse ahí porque más adelantito vamos a ver un ejemplo de esto, pero lo podemos pasar para acá. Tenemos la derivada de la función en menos 2 por x más 2. Si trazamos esta recta normal, perdón, es menos 1 entre listo, ahí debe salir. Ahí está. Y ahí nos sale la recta normal, ¿sí? Entonces tenemos la recta tangente, que pasa tangente a la función que está en verde, y la recta normal, que es perpendicular a esta recta tangente. Entonces pueden observar que efectivamente, bueno, con eso obtenemos precisamente nuestras gráficas, ¿sí? Y bueno, podemos también ocupar las fórmulas que nos dieron, sin obviamente obtener ninguno de esos. Nos dice que la recta tangente nos dio y igual a menos 7x menos 3. Eso es lo que nos dio, y si observan, bueno, es exactamente la misma, ¿sí?, que la que tengo acá, ¿vale? Y la otra nos salió y igual, la normal, a x más 79, x más 79 entre 7. Y ahí está, vean que es tangente y es perpendicular. Entonces, aquí, bueno, ya con los valores que obtuve, y acá, digamos que calculándolo directamente aquí en GeoGebra, es exactamente lo mismo, ¿sale? Bueno, esa es, digamos que la demostración y la forma en que se opera y se calculan los valores tanto de la recta tangente como de la recta normal. ¿Ok? Bueno, es todo por este video. Bueno, no, antes de irme, les dejo de tarea, háganlo y traten de hacerlo, por favor, y en el próximo video ya revisaremos cómo salió. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima.